El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Una mujer política, defensora de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Fue miembro de la Unión de Ciudadanas de Colombia y reconocida como Doña Antioquia, título que recibió siendo gerente de Turantioquia. Hoy habla la experiencia de doña Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo. Hoy me siento realmente muy orgullosa de este regalo que me da la vida, de poderla entrevistar, doña Elvira. Qué gusto tenerla en Habla de la Experiencia. Muchas Bienvenida. Gracias. Te digo lo mismo. Gracias. Bueno, doña Elvira, hablemos un poquito de su niñez. Usted nace en Valdivia, en el norte de Antioquia, luego 33. modelo 33, dice usted, luego se va para Yarumal por cuestiones de trabajo de su padre. También estuvo en Angostura. ¿Cómo fueron esos primeros años de su infancia? ¿Cómo transcurre su niñez? Tranquila, los 3 primeros años en Valdivia, yo muy pequeña, después 2 años en Yarumal también, pero yo desperté a la vida en Angostura, que es un pueblo al que adoro, y allá desafortunadamente murió mi papá en el año 42, pero seguimos yendo en las vacaciones donde las amistades de mis padres. ¿Por qué dice que despertó a la vida en Angostura? No sé, es que es tan cálida la gente de Angostura, hay pasajes tan lindos, a mí me impactó y me formó, y la amistad mía con mi padre, ¿cierto? Que era juez y ya estaba enfermo, y entonces salía a caminar conmigo por las tardes y me iba dando muchas enseñanzas. Él fue el que me enseñó los primeros pasos del Partido Conservador, porque él mantenía en la billetera, que era de terciopelo azul, la foto de José Antonio Primo de Rivera y Laureano Gómez. Y allí fue donde me enseñó una frase que me sirvió para toda la vida. Recuerde, mijita, que no hay nadie más alto que uno, sino que uno se arrodilla más de la cuenta. Con eso como que me dio ánimos para meterle a lo que pudiera. Admiradora de los paisajes también, Ay, ¿cierto? sí. Y de alguna manera como ese paso por diferentes municipios en Antioquia. El paisaje de Valdivia es muy lindo, sí, porque queda al propio frente del Aro, aquel corregimiento que acabaron con él los paramilitares, y se ve al frente también pues Ituango. Muy lindo, es que Valdivia es un balcón. Y es Angostura, muy bonito, sí, y Angostura, como buena tierra cafetera, tiene una vegetación muy linda, mucha caña, mucha producción agrícola. Usted es líder política, líder social, trabajadora incansable por los derechos de las mujeres. Ese marco del que hablábamos ahorita, esos paisajes tan maravillosos de estos municipios, de alguna manera, de pronto no la tocaron o la inspiraron para ser artista alguna vez, para pintar. De pronto, es que uno en la niñez va proyectándose, va planificando la vida y el pensamiento y todo. Entonces, además recuerde que allá fue donde se crió Barba Jacob, porque él nació en Santa Rosa, pero su niñez, desde que tenía 20 días de nacido, porque su mamá era maestra y se lo llevó a su abuela Benedicta Parra, a Angostura. Allá hay la Casa Museo Barba Jacob. La niñez fue de Barba Jacob allá, y era muy amigo de don Alfonso Mora Naranjo, un profesor ilustre de la Universidad de Antioquia, y nació allá como el deseo y el sentido poético que yo le he visto a la vida y a las cosas que me rodean. Doña Elvira, usted es una mujer que está llena de historias, de muchas anécdotas, es una mujer excelente conversadora además, porque ahorita tuvimos la oportunidad de conversar pues antes de iniciar esta charla tan amena.
Hablemos de una anécdota que usted tiene que me llamó mucho la atención, y es que cuando estaba pequeña, muy pequeña, tenía 8 años de edad apenas, salía o la mandaba la empleada de su casa, en ese momento vivían en Angostura, si no estoy mal, a recoger colillas en el parque. Sí, es que nosotros vivíamos en el parque, enseguida de la alcaldía, enseguida del Palacio Municipal. Y entonces Rosa se llamaba la señora, era una joven muy querida. Me decía, vaya, tráigame unas colillas de cigarrillo. Y yo iba al escondido a traerle. ¿Y usted obediente se iba a recoger yo las muy colillas? obediente porque ella era muy querida conmigo y me contemplaba mucho. Y entonces alguna vez uno de los policías me dijo, ¿usted qué está haciendo ahí? Le dije, no, es para Rosa la de Jova, que me encargó que le llevara unas cuscas. Unas cuscas de cigarrillo, ¿qué tal la historia? Bueno, hablemos de otra etapa de su vida que es bien importante. Estudió en varios lugares, ¿cierto? Era muy buena estudiante. Hablemos de esa faceta. Sí, pero yo no estudié mucho, vida. Pues lo mío ha sido autoeducación. Ajá, pero hablando de los municipios donde estuvo, tuvo la oportunidad de estudiar en Angostura, siendo pequeña, en Yarumal. No, ¿cómo fue esa? En Yarumal, ¿no? En Yarumal, en el kinder. Y el kinder que me formó también en Angostura. Y era muy buena estudiante, además. Y después ya nos vinimos para acá a los 9 años, ya nos vinimos para Medellín, ¿ve? Era buena estudiante, sí. Buena compañera. Porque ponía cuidado a todo lo que decían las maestras. Y como las maestras en esa época eran como tan histriónicas, entonces uno aprendía más fácil. ¿Cómo era la educación en esa época? ¿Cómo era un aula de clase, por ejemplo? Era deliciosa porque como todos los niños eran conocidos, pues lo que me tocó en el pueblo sobre todo, entonces nos trataban familiarmente. Eso es muy bueno. Su padre se llamaba Francisco Berrío Ríos, un hombre que trabajó como juez, usted nos estaba diciendo ahorita. Cuéntenos un poquito sobre él, cómo era su padre. Usted nos habla de unas caminadas especiales que hacían, donde aprendió muchos valores, donde aprendió muchas cosas de él, y donde fue muy importante para lo que usted iba a hacer en su vida también, esa faceta política, de política, de líder. Y de la justicia. Y de la justicia. Luchadora de la justicia. Sí. Porque mira, es que yo no soy sectaria, es que yo no es que defienda a los conservadores o a los liberales, no. A mí me gusta que impere la justicia, porque es lo que nos está matando, pues, esta crisis que hay en todos los ámbitos ahora. Entonces, en Valdivia, pero me preguntaste algo de esa época y ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que me preguntaste con respecto a la educación? Bueno, entonces a la educación. ¿Cómo era en esa época? Bueno, sí, era muy buena, y entonces yo llegué a Medellín cuando tenía 9 años y estudié en la Escuela Caldas, en la complementaria José Félix de Restrepo, en el Instituto Comercial Antioqueño, que era una especie como de bachillerato comercial, ¿cierto? Y de ahí pasé a trabajar. Claro, había que ayudar a la casa, si no había papá, y una tía muy querida que fue la que nos recogió. ¿Su padre murió siendo usted muy niña? Mi padre murió muy niña y nos fuimos un año a Valdivia, donde había una tía rica que quería mucho a mi mamá, y ella nos trajo a vivir a Medellín para que no nos quedáramos pues en pueblo. Y entonces vino y puso aquí un almacén enseguida del Parque de Berrío, en donde soy el Banco de la República, en Palacé con Colombia, se llamaba Bazar Magdalena, y mi hermana mayor trabajaba con ella, y vivíamos en el poblado muy elegantes, porque desde que llegamos a Medellín fue a vivir en el barrio Lleras del poblado. Como dicen los antioqueños, muy pinchados. Sí, muy pinchados. Épocas bien bonitas de su vida. Doña Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo habla hoy la experiencia de ella, de esta mujer líder, una mujer absolutamente fascinante, buena conversadora. Yo estoy feliz con usted, doña Elvira. Cuidado, se me sube el ego. Qué tan linda. Y hay muchas historias todavía por contar. Bueno, hay una especialmente donde también usted me contaba ahorita de su admiración por San Francisco de Asís. Sí. Y también otra anécdota muy importante, la de doña Antioquia. O sea, sí. ¿por qué recibe ese apelativo o ese título de doña Antioquia? Hacemos una pausa en Habla la Experiencia y enseguida continuamos conociendo a esta gran mujer, Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo. Ya volvemos. A uno lo educan las frases, son sentencias muy importantes en la vida.
Y usted tiene Esa- una frase de él que ha de sido él como su divina. filosofía de vida. Hay que comprender antes que ser comprendido y hay que perdonar antes que ser perdonado. Entonces, eso, con esa frase desaparecen los rencores, las venganzas, todo eso. Y en realidad uno tiene que entender que el otro no es igual a uno. Y allí fue donde me enseñó una frase que me sirvió para toda la vida. Recuerde, mijita, que no hay nadie más alto que uno, sino que uno se arrodilla más de la cuenta. Con eso como que me dio ánimos para meterle a lo que pudiera. Regresamos, hoy habla la experiencia de Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo. Antes de ir a esta pausa, doña Elvira, hablábamos de su admiración por San Francisco de Asís. Sí, porque a mí me educaron las frases. A uno lo educan las frases. Son sentencias muy importantes en la vida. Y usted tiene Esa- una frase de él que ha de sido él como su divina. filosofía de vida. Hay que comprender antes que ser comprendido y hay que perdonar antes que ser perdonado. Entonces, eso, con esa frase desaparecen los rencores, las venganzas, todo eso. Y en realidad uno tiene que entender que el otro no es igual a uno, en muchos sentidos, más de pronto la crianza fue distinta, de pronto le sembraron temores, es lo que pasa en Colombia. Yo creo que la gente lo que está es con miedo de todo. Y entonces ahí vienen las venganzas y los complejos de inferioridad del pueblo, porque como le ponen un espejo tan supremamente desequilibrado, de ahí vienen todas esta sed de venganza del pueblo colombiano. Y hay que respetar la diferencia. Hay que respetar la diferencia. Doña Elvira, bueno, hoy he aprendido mucho de usted, la verdad, ha sido para mí como una cajita musical, una caja de sorpresas y eso me encanta porque es descubrir esos personajes y esas historias maravillosas, esas historias de vida. Usted fue gerente de Turantioquia, Sí. ¿cierto? Fue secretaria de Educación Sí. de Antioquia, pero como gerente de Turantioquia usted tiene una historia bien especial. Usted escribe versos, trova, no sé si trovaba también con los trovadores de la época, pero hay una historia bonita y es el apelativo o el título que recibe de Doña Antioquia. Sí. ¿De dónde sale? Lo más simple del mundo, lo más lindo del mundo. Yo veía que a los trovadores en los pueblos los utilizaban algunos empresarios de aquí, los traía de los pueblos y le hacían un concursito y el premio era una camisa y un pantalón de drill. Esos eran los premios. ¿Los utilizaban o los contrataban Los utilizaban Los porque contrataban. hacían, bueno, para hacer sus presentaciones? Y ese era el regalo, una camiseta o una camisa y un pantalón. sí, sí, me tocó ver eso porque salía con amigas mías a ver cómo lo reclutaba este empresario, Sí. pues. Entonces, un día yo llamé al doctor Mario Gómez Villegas, que era abogado experto en cooperativismo, y le dije que iba a convocar a los trovadores que ya conocía para que les hablara sobre cooperativismo, para que se asociaran. Yo estaba de gerente de Turantioquia Sí, señora. y nos reunimos en el salón de juntas de Turantioquia, que quedaba ahí en Ecuador con la Avenida Oriental. Allí llegó, entonces participaron todos y de pronto un trovador se levantó y dijo: gracias, Doña Antioquia. Yo creo que él era por decir referirse, Turantioquia. sí, por referirse, señora gerente de Turantioquia. Pero entonces al otro día, ahí en esa reunión estaba César Pérez Berrío, el periodista, Claro. y al otro día tituló en letras muy grandes que Doña Antioquia reunió a los trovadores y desde ahora se funda Astrocol, Asociación de Trovadores Colombianos. Y hoy todavía existe. Sí, claro, es Claro. que eso ya tiene... Y hace muy buen trabajo, Sí, además. claro. Excelente Muchísimo, trabajo. muchísimo. Doña Elvira, hablemos un poquito de esa faceta suya en la política. Esa venita nace por su padre, obviamente, porque ejerció un poder muy importante en usted. Él era gran admirador de
de líderes políticos en este país, y usted tiene una frase que la describe y que quiero que me la explique: jugando cartas no vamos a arreglar este país. Ah, sí. Mire, yo estaba jugando cartas. Yo me dediqué un tiempo a jugar golf en el rodeo, pero en Bisoña y todo, pero disfrutaba pues del aire puro y del paisaje. Y jugaba una vez a la semana con unas amigas allí en el poblado. Estábamos jugando cuando me llamaron al teléfono y era Jotemilio Valderrama, a quien yo le había escrito cuando perdimos las elecciones con Álvaro Gómez, porque es que yo no estaba participando en política, pero yo era política. Yo sentía y le seguía los pasos a todos estos líderes. De alguna manera era activista. Claro, pero claro, es que todos nos tenemos que comprometer. Uno no tiene que pedir permiso para trabajar por el país ni por la comunidad. Entonces me llamó Jotemilio Valderrama. Le había escrito yo una cartica a la embajada en Washington, donde le decía que se viniera a trabajar por el partido, que habíamos perdido las elecciones con Álvaro Gómez. Y él me contestó una carta, que ahí te traje la copia, diciéndome que vendría pronto. Entonces, ese día me llamó Jotemilio y me dijo: me llamaste, recibí tu carta y mañana tengo una reunión en el Coliseo Menor. Y yo me fui tan montañera que yo pensé que la gente a esas cosas iba toda de azul, y yo me puse un vestido muy azul para ir a una convención conservadora. Y fuimos al Coliseo Menor, allá fue. Pero yo vi tanta pelotera, como sigue siendo hasta ahora, una pelotera horrible. Y entonces yo ya iba en retroceso. Yo me iba a salir con una amiga que me había acompañado y me atajó Ángela Vélez, la señora de Jotemilio, que era mi amiga desde antes. Me dijo: no, usted no se va. Y entonces me tuve que quedar. Y al otro día fuimos a la instalación del Comando Conservador Progresista, que se había establecido allá, se había nombrado en esa, que era una asamblea conservadora. Sí. Y entonces me instalé allá, pero yo hablaba sin pedir permiso, y entonces Jotemilio mandaba de pronto gente. Y le hacían caso, la Poner escuchaban, cuidado. por supuesto. Y entonces Jotemilio mandaba psicólogos y todo, y decían que la líder era yo. Porque las otras eran unas señoras que iban a la peluquería y se iban a la reunión del directorio y no tenían una idea ni nada, ni sabían hablar, no, bueno. Y entonces, con excepción de 2 o 3 que sí sentían pues el partido y la lucha comunitaria. Y allá del comando ya después me postularon a que yo estuve en el comité ideológico del partido, propuesta por Darío Uribe Aristizábal. Estuve en ese comando, era una junta directiva ideológica, porque es que lo triste, Yasmín, es que la gente, ni los liberales ni los conservadores, saben cuál es la doctrina, y si la conocen tampoco se aplica. Es que no se aplica. Los comunistas de este país no saben qué es ser comunista. Entonces se creen con mucho caché cuando se las tiran de comunistas, pero tampoco son comunistas, que no se desprenden de nada. Y así transcurrieron estas primeras reuniones suyas en el tema de la política. Bueno, a propósito de eso, quiero hacerle una pregunta y la vamos a dejar pendiente para después de la siguiente pausa. Usted dice que es una conservadora liberalizada. Sí. Porque eso lo vamos a hablar después de la siguiente pausa. Hoy habla la experiencia de Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo. Ya volvemos. Y ahorita tiene una frase que a mí me encanta: las mujeres hemos cambiado la lamentación por la denuncia, la resignación por la lucha y el silencio por la palabra. Entonces Jotemilio mandaba psicólogos y todo, y decían que la líder era yo. Porque las otras eran unas señoras que iban a la peluquería y se iban a la reunión del directorio y no tenían una idea ni nada, ni sabían hablar, no, bueno. Y entonces
con excepción de 2 o 3 que sí sentían pues el partido y la lucha comunitaria. Hoy en Habla la Experiencia, Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo, líder política, líder social, trabajadora incansable por los derechos de las mujeres. Habíamos dejado una pregunta pendiente, doña Elvira. Conservadora liberalizada. ¿Y eso por qué? Eso quiere decir que no acepto el término sectarismo ni en los liberales ni en el conservatismo, porque eso sinceramente lo capa a uno de pensar libremente. Entonces, conservadora liberalizada es que entiendo el mensaje bueno liberal o el mensaje bueno conservador, que ninguno de los dos se cumple, pues, pero de todas maneras acepto a los unos como a los otros. Yo no voto por partido, me gusta mi partido, lo defiendo, pero bien llevadito, bien llevadito. Bueno, salgámonos un poquito de este tema, de la política, y hablemos también de cosas muy amables. ¿Usted se siente orgullosa de un poema que le escribió ni más ni menos que Jorge Robledo Ortiz? Sí. Yo voy a leerle unos apartes. Dice de esta manera: ¿recuerdas, Elvira, hace algunos años, cuando tú eras reina núbil de poetas? Todavía quedaban fondas camineras y en los tiestos rotos crecían las hortensias, frente a un moribundo sol de los venados. Tú apenas tenías la edad de la rosa y era tan tirana tu voz de frambuesa que aquellos poetas, en forma golosa, quemaban sus alas como mariposas, rondando la llama que ardía en la vela. Esto es solo una pequeña parte, un fragmento, pero qué poema tan maravilloso. Hermoso. Es hermoso. ¿Dónde surge este poema? ¿Por qué se lo escribe? Es muy lindo. Él había estado en Bogotá. Y no se lo escribió nadie, le digo. No. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Él había estado en Bogotá y me visitó en la oficina allá en la Casa de Nariño. Y entonces... Cuando usted trabajaba en Presidencia. Sí, me pidió el favor de comunicarlo con Dora Cadavid, que era amiga de él y había sido amiga mía. Cuando yo empecé a escribir mis versitos, Dora se traía los versitos míos y le decía a Fausto Cabrera, que era el profesor, que ella lo había escrito. Después ella me lo confesó, porque ella, tú sabes que Dora es capaz de todo, él escribe muy lindo también. Entonces, cuando eso, el poeta, fuimos a comer con Dora Cadavid y después vine yo aquí como jurado de los recuerdos. Antioquia le canta a Colombia. En los recuerdos, sí. En Colombia, ¿cierto? En Colombia. Y entonces llegó el poeta, me saludó, me dijo, ¿tiene por ahí una hojita de papel? Le dije, sí. Y no me diga que tiene el original, sí, lo tiene claro, guardado. manuscrito. ¿Cómo le parece qué belleza? Y entonces el poeta se perdió como 20 minutos, media hora, yo creo que no fue más de media hora. En media hora hizo esta belleza de poema. ¿Qué tal que usted le inspiró a Jorge Robledo Ortiz? Sí, divino, es que yo lo admiraba mucho, yo estuve en la elaboración de la antología sobre él con un grupo de personas de aquí. No, es que todo lo que se llame Antioquia, ¿qué hacemos pues? Si es que a mí me mata, me mata el paisanaje, me mata todo lo que sea por A. Claro que sí, qué bonito eso. Otra experiencia, la de radio. ¿Hizo radio? Ah, sí, claro. En Todelar. Sí, en Todelar primero, después en otra que no recuerdo cómo se llamaba, pero todo el tiempo en Todelar, la mayoría del tiempo. ¿Y por qué llega a la radio? Porque necesitábamos difundir lo que hacía Unión de Ciudadanas de Colombia. Primero Unión de Ciudadanas, es que yo participé en 2 asociaciones. Sí. Primero Unión de Ciudadanas de Colombia, y que todavía sigo perteneciendo, y soy amiguísima de Rosita Turizo, a quien admiro sobremanera, que es la presidenta honoraria. Que admiramos profundamente, y después, sí, señora. Sí, y después cofundamos con unas abogadas, yo me incluyo, pero yo no soy abogada, otras abogadas, fundamos
Mujeres por Colombia, y hacíamos un programa radial donde destacábamos los hechos de las mujeres, donde se lucían las mujeres en las posiciones donde llegaban. Porque mira, yo soy muy admiradora de Aurita López, y Aurita tiene una frase que a mí me encanta: las mujeres hemos cambiado la lamentación por la denuncia, la resignación por la lucha y el silencio por la palabra. Por eso fundamos el... Muy bien, bueno, se nos va acabando la experiencia hoy con estas historias tan maravillosas de una mujer que yo decía ahorita es una cajita musical, de donde tengo muchas anécdotas, muchas historias que salen desde el alma y que salen desde el corazón. Además, Gracias, porque usted Yasmín. habla con el alma, doña Gracias, Elvira. Yasmín, sí. ¿Cuál ha sido ese legado? ¿Cuál es el legado para nuestra sociedad antioqueña? ¿Qué son esas cosas tan valiosas que usted le deja a nuestra región desde su trabajo, como líder, como trabajadora por los derechos? Yasmín, servir, servir, servir. No hay nada mejor que servir, porque es que en la vida todo se devuelve. Si usted es egoísta, la van a tratar con egoísmo todos los que la rodean. Pero es que servir, en estos días yo leí una cosa muy linda y se la leo a usted, que es: si lo haces bien es para ti, si lo haces mal es para ti. Entonces cuando uno se porta mal se le devuelve, cuando se porta bien también se le devuelve. Doña Elvira, servir. Y sabe que en eso estamos de acuerdo. Servir. Yo siempre he dicho como periodista que nuestra profesión tiene que estar al servicio de la gente. Ay, sí, sí. Gracias. No hay nada más rico que servir, Yasmín. Gracias de Gracias verdad a ti. por compartir estas historias, estas anécdotas, esta parte de su vida, porque su vida es un libro además, Tan bella. un libro maravilloso Gracias, Yasmín. con nuestros televidentes. Muy Gracias por querida. compartir parte de su vida. Muchas gracias, muy querida, muy querida. Hoy habló la experiencia de Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo, una mujer maravillosa, de historias fascinantes, líder política y social. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.